Souverain e Historia Jaeger Underen Jaeger Die Usurpatoren. Resumen. Eren e Historia juntos tienen una conexión con la verdad detrás del mundo y los diversos caminos que ha tomado, lo que con el tiempo les ha llevado a revelar recuerdos de diferentes épocas, junto con el futuro que les espera. Eren e Historia buscan evitar su destino inminente y algo más allá de su final predestinado contra la humanidad. O basado en canon de construcción lenta. Nota sobre spoilers en el interior. Capítulo 1, Ursprung. Falta una hora para el atardecer. Eres simplemente normal. Solo una chica normal que es absurdamente honesta. Hay algo que me gusta de ti ahora. Pero Krista, no Historia, es una chica que le gusta a todo el mundo, pero tú, ¿por qué? Parecía que siempre tenías una expresión forzada en la cara. No era natural. Un poco espeluznante, sinceramente. Pero, todos los demás pensaron, excepto ustedes dos, ¿no? No. Lo entiendo totalmente. Solo fuiste tú. Entonces, ¿qué quieres hacer? Es así como puedo llegar a entenderme a mí mismo. No sé lo que quiero hacer, y por eso te envidio, Ymir, entendió Historia. Ella me ayudó a entender quién soy, ¿no es así? Lamento haber fallado. Pero ella eligió su camino. Un camino diferente al mío, su camino. El mismo camino que acababa de empezar a recorrer con ella, porque éramos iguales, así que recorrer el mismo camino junto a ella me habría permitido seguir comprendiéndome aunque no pudiera ver dónde estaba el camino fue en sí mismo, ¿no es así? Eso fue, quien yo. Un sueño que tuve una vez. Era como si durara para siempre. ¿Se ha ido ahora? ¿De qué se trataba? Eso también me pasa mucho. Siento que tuve un sueño importante, pero no puedo recordar nada al respecto. ¿De quién son estos recuerdos? Hasta luego, Eren. Otoño temprano del año 850. El sol se estaba desvaneciendo. La cabeza de la joven rubia salió disparada de su aturdimiento dormido. Todavía estaba apoyada en la mesa de madera, con la cabeza apoyada en su brazo extendido. Su visión volvió y se dio cuenta de que ahora estaba mirando por la ventana hacia el cielo teñido de naranja. Una sensación de déjà vu en la escena amenazó con abrumarla mientras se dejaba absorber por su entorno. Miró hacia atrás alrededor de la habitación. Una silla de madera vacía frente a ella, una cama vacía junto a ella, una habitación vacía de construcción parcialmente refinada. Vacío, como la niña. Historia siempre había estado vacía. Desde el día en que nació, hasta el día en que nació Krista, Historia había permanecido vacía. Desde el día en que Krista vivió hasta el día en que murió, Historia había estado vacía. Pero cuando Krista murió, Historia renació. Pero había encontrado a alguien que podía guiarla. Así que la siguió. Siguió a la mujer sin nombre que se aferraba a un nombre que le habían impuesto. Siguió a Ymir, creyendo que podía guiarla. Krista y la Ymir que se engañó a sí misma habían sido iguales por naturaleza. Así que Historia pensó que podía seguir al verdadero Ymir a un lugar donde ya no se sintiera vacía. Pero Ymir la dejó e Historia volvió a estar vacía. Estaba vacía y perdida. Sintió una sensación incómoda en las mejillas y se movió para secarse las lágrimas antes de que alguien regresara. ¿Por qué estoy? Eso es correcto, Historia se dio cuenta. No era que estuviera llorando porque todavía estaba vacía después de que Ymir se fuera. Ella había aceptado la decisión de Ymir desde entonces. Ymir había decidido dejarla, siguiendo su propio consejo que Historia le había arrojado en esa batalla. Ymir tomó su propia decisión e Historia había llegado a aceptar el vacío que le quedaba. Pero, nosotros, esa escena fue solo algo que mi imaginación inventó para consolar a Historia. Las palabras que resonaron dentro de ella. Diciéndole que descubra por sí misma quién es ella. Para salir del vacío a su manera, sin depender de nadie más para decirle qué hacer. ¿Eso fue real? Se abrazó a sí misma y miró a su alrededor de nuevo. La habitación estaba igual de vacía y la escena parecía coincidir con lo que le decían sus recuerdos. Excepto que Eren no estaba allí, y la escena solo se sentía más inventada que antes. Se inclinó sobre la mesa de nuevo, pero esta vez cruzó los brazos alrededor de su cabeza ocultando su rostro. Golpeó ligeramente su cabeza contra la mesa mientras sus lágrimas disminuían. Se aseguró de que no hubiera signos de lágrimas antes de recordar que estaba sola. Se enfoca en el viento, escuchando cómo golpea la ventana suavemente y emite un aullido increíblemente suave.
Era mejor que quedarse en el vacío, pero tampoco era exactamente un compañero relajante. Así continuó el viento mientras el agua se secaba. Oye, ¿estás bien? Eren se acercó a ella con una mirada inquisitiva. Ella se disparó para enfrentarlo de nuevo. Había entrado silenciosamente por la puerta. La puerta había estado abierta todo el tiempo desde que se despertó de su siesta hace unos momentos, pero no había sido capaz de notarlo o considerarlo cuando se enfrentó al vacío que la rodeaba. Eren. Historia lo miró casi con incredulidad, como si no pudiera decir si era real o un sueño. Sí, ese soy yo, dijo, mostrando una sonrisa afable, continuó caminando hacia ella. Seguro que te volviste a dormir rápidamente. Sí, ¿cuánto tiempo estuve dormido? Ella preguntó vacilante. Recuperó sus pensamientos y retrocedió a su caparazón vacío. Una cáscara casi vacía. Historia no pudo volver a su yo vacío que había existido solo esa mañana. Ella no quería. Quería aferrarse a las palabras a las que había resonado en su interior, no mucho. De todos modos, aquí. Le entregó el cuenco de madera y lo colocó sobre la mesa. Las raciones de campo seguían siendo la fuente típica de alimentación como soldados calificados, sin embargo, con Levi Ackerman como capitán de su escuadrón, la comida era de mucha mejor calidad y el trato en todo el regimiento. Los cadetes en sus días de aprendices fueron asignados a tareas rotativas en la cocina, por lo que todos se vieron obligados a aprender a cocinar, con diferentes grados de habilidad entre todos ellos. Por experiencia personal en el pasado, Historia sabía que la cocina de Eren, aunque no era excelente, estaba por encima del promedio y descubrió que no tenía quejas por la apariencia apetitosa del caldo. Ella lo miró fijamente. ¿Debería decir gracias? Eso es algo que hacía Krista, todos los días. Eren ya se había mudado a la cama antes de que pudiera ofrecer una respuesta. Se recostó en la cama y se estiró, mirando al techo. Se volvió hacia la comida que tenía delante, cogió la cuchara de madera y tomó un bocado. Ash, todavía está caliente, se dio cuenta de que Eren se había esforzado por tomarse su tiempo para encender un fuego y calentarlo adecuadamente para ella. Dejó caer la mano con fuerza, haciendo que la mesa temblara y que su compañero la mirara. ¿Qué soy? Ah, solo pregúntale, tengo que preguntarle, tengo que hacerlo. Historia se resolvió y lo enfrentó, y el camino frente a ella. Esa conversación, la que tuvimos, junto a la ventana. Eso fue real, ¿no es así? Ella comenzó a entrar en pánico. Ella quería que fuera real. Tenía que ser. Las palabras que le decían que ella era solo una chica normal que es absurdamente honesta. Las palabras de alguien que la había juzgado sin darse cuenta de que eso era lo que ella quería. Alguien que le dijera lo que valía. Alguien que la animara a hacer algo que no quería hacer. Alguien que pudiera mostrarle cómo seguir el camino por ella. Necesitaba que esa escena fuera real. Lo necesitaba, porque estaba resonando en ella. Le estaba diciendo algo. Eren la miró fijamente, habiéndose sentado de nuevo. Él la estudió y trató de averiguar a qué podría estar tratando de llegar, encontrando su pregunta muy extraña y notando las emociones que se mezclaban. Sí. Si te refieres al que tuvimos antes, justo antes de que te quedaras dormido de nuevo, entonces sí. Eso fue real. ¿Verdad? Historia nunca había escuchado nada en su vida de lo que pudiera estar tan segura de que era verdad como las palabras de Eren en ese momento. Ella se calmó. La fuerza parecía recorrer su cuerpo. Una sensación profunda y poderosa que la hizo palpitar, haciéndola sentir como si esas palabras la mantuvieran viva. Escuchó a Eren reírse. Pareces terriblemente complacido de escuchar eso cuando te aburrí para dormir con esa charla. No, sacudió la cabeza y se enderezó con certeza, gracias Eren. Lo que dijiste me aclaró la cabeza y griega. Me hizo sentir, un poco menos. Ella se distrajo y dejó su oración sin terminar mientras miraba hacia afuera, sin saber qué decirle. Es la puesta del sol, comentó despreocupadamente. Ella recordó ahora. No lo había notado antes, pero el cielo en el horizonte se había vuelto rojo ahora, mientras que hace una hora solo tenía tonos de amarillo y dorado. Por supuesto que eso era real. Simplemente había entrado en pánico y temía haber soñado todo porque no había podido notar los detalles obvios a su alrededor que deberían haberla llevado a la conclusión obvia. Pero ella no había sido capaz de hacer eso. Y eso fue porque... Sí es cierto. Eren respondió mientras caminaba hacia la ventana, empujando la silla a un lado y miraba cómo los últimos signos dorados desaparecían en el horizonte. Se alejó de la ventana y se sentó junto a ella. Otra vez. ¿Estás seguro de que estás bien?
Ella solo asintió en respuesta y comenzó a comer la comida que Eren le había traído. Así es, lo que dijo Eren, lo recuerdo, evité a todos y me salté el almuerzo con todos antes, así que debe haberse ido después de eso, y me dejó después de decir esas palabras, solo como Ymir, y griega. Ella, ¿quién era ella, después de eso? Yo. Eren, dijiste que habías tenido un sueño que no podías recordar antes. Ella tragó con calma e hizo contacto visual con él de nuevo. Atrapado de nuevo en sus ojos esmeralda nostálgicamente familiares. Sí, eso es correcto. ¿Qué pasa con eso? Eren dijo, interesado en lo que la chica frente a él tenía que decir. No nada, él le dirigió una mirada extraña, insatisfecho con su intento de rechazar la pregunta. ¿Eh? Es solo que, pensé que las cosas que dijiste entonces formamos parte de eso, es solo por eso que pregunté si era real, eso es todo, no eran nada aburridos. En ese momento, en lugar de poner cara de seriedad como lo haría Krista para tal ocasión, Historia pudo dar su primera expresión natural de tranquilidad. Su primer acto genuino de camaradería. Oh cierto, sabes que solo estaba bromeando, ¿verdad? Se rascó torpemente la cabeza. Oh, dejó escapar un suspiro de alivio, pero se sintió un poco decepcionada de no tener una mejor manera de responderle y crear una apertura para mostrar cuán genuina era en su gratitud. Ajá, lo siento, a mis bromas les vendría bien un poco de trabajo. Pero en cualquier caso, vamos a pelear juntos en el futuro, así que estoy obligado a mejorar, ¿verdad? Mientras nos cuidemos las espaldas mutuamente. Lo haremos. ¿Podemos hacerlo? Se encogió de hombros a medias y asumió un cómodo silencio entre ellos. El sentimiento de camaradería. Él era. Estás siendo muy amable, otra vez, así que, gracias, dudó antes de llamarlo con esa palabra. La implicación era diferente a la última vez que lo había llamado así. Aún así, ella dudaba en usar tales palabras dada la forma en que reaccionó la última vez. Pero, se sintió tan reconfortada por los intentos de Eren de abrirse. Para abrirse adecuadamente. Como Historia. Tal vez, todos somos miembros del regimiento Scout y del mismo escuadrón, así que tenemos que valorarnos unos a otros y trabajar juntos, se encogió de hombros. Dio a entender que trataría a cualquiera de sus otros camaradas de la misma manera. Es diferente a ser Krista, pero, creo que no entiendo, somos camaradas del 104º cuerpo de aprendices, eso significa que debemos ser amables entre nosotros, por eso, no entiendo, Krista no era la compañera con la que habían luchado juntas, no Historia. Historia, no tiene por qué llevarse bien con gente a la que solo tiene recen. Su proceso de pensamiento se interrumpió cuando Eren se levantó y después de estirarse, comenzó a irse. Otra vez. ¿A dónde vas? Iba a quedarse sola de nuevo. Incluso si fue solo un breve momento, sintió algo cuando Eren estaba con ella. Ella no quería que se perdiera, solo afuera por un rato. Puedes venir, si quieres. Pero, el capitán dijo que no diera un paso fuera de aquí. Después de todo, estamos siendo perseguidos por la policía militar. Bueno, si nos están buscando por aquí, entonces se habrían enterado de este lugar y habrían venido a comprobarlo de todos modos. Tropezó con una pobre excusa claramente en la parte superior de su cabeza, que se sintió plana en la lógica real detrás de ella. Y, además, dijeron que si no regresan antes del amanecer, deberíamos esperarlos a la misma hora mañana antes de proceder a nuestro próximo escondite junto al río si no han llegado para entonces. Lo mismo si este lugar es realmente descubierto por los diputados. Eren se paró frente a ella, tratando de adoptar una pose fácil, tratando de sugerir que no había daño en ello. ¿Y, si el capitán nos atrapa regresando tarde? Respondió Historia, levantando su ceja derecha inquisitivamente con curiosidad por su despreocupación. El capitán parece bastante estricto, y actúa como le gusta sin temer los castigos que pueda recibir. Bueno, todavía voy a salir de todos modos. Él se alejó de ella sin esperar más respuesta ni molestarse en presentar otra excusa poco entusiasta. Historia no se movió para seguirlo. Escuchó los pasos desaparecer cuando él se fue, cerrando la puerta ligeramente. Ella se quedó sola. Otra vez. Volvió a mirar la mesa y decidió seguir comiendo. Ella estaba hambrienta. Mucho más hambrienta de lo que pensaba, y se encontró raspando el tazón vacío en unos momentos. Todavía tenía hambre. Historia suspiró y volvió a estirar los brazos, colocando su cabeza sobre ellos una vez más. No sabía qué más hacer, pero no entendía el sentido de arriesgar la ira del capitán por actuar descuidadamente. Tal vez, podría recordar de nuevo cuál fue ese sueño si me voy a dormir ahora, fue la línea de pensamiento que pasó por su cabeza. Pero descubrió que no podía dormir en este momento.
Las palabras de Eren mantuvieron su mente únicamente contemplando el significado detrás de lo que dijo, y se negó a permitirle descansar más. Había pasado una semana y media desde la última vez que la habían dejado sola así. Podía sentarse allí y esperar según sus órdenes. Solo. Ella también tenía una alternativa. El tiempo se estaba acabando en los próximos días, pero Historia sabía al menos algo que quería hacer en este momento. Hace 2 años. Principios del verano del año 848. No estoy preparado para ser un líder. Jin es más adecuado para el trabajo. Eren tomó un sorbo de la taza de té negro mientras consideraba las palabras de Marco e instantáneamente dijo lo que pensaba. Jin, déjame fuera entonces. Eren expresó su estado de ánimo desanimado. El chico mayor se rió entre dientes al ver la expresión decepcionada de Eren. Lo entenderás algún día. Me pregunto sobre eso, dijo Eren, apoyándose en la barandilla después de tomar otro sorbo. La bebida se había enfriado considerablemente, en parte debido a la falta de un equipo adecuado a diferencia del que probablemente tenían los nobles en el interior. Había una cocina donde cada cadete en particular tendría que preparar las comidas para los demás, sin embargo, a esta hora de la mañana, no se permitía la entrada a nadie, principalmente debido a que los instructores notaron que alguien había estado ingresando a las tiendas por la noche, pero no he podido seguir el rastro de Sasa todavía. Sin duda, un instructor asistente estaría patrullando el área, por lo que Marco se coló y trajo las bebidas él mismo, tal vez como una disculpa por la situación en la que su grupo había terminado ayer. Ese pensamiento combinado con la bebida aún tibia hizo que la brisa fría de la mañana se desvaneciera del cuerpo de Eren. Me pregunto en qué tipo de soldados se convertirán todos. Siguiendo la mirada de Marco hacia el amanecer, también preguntándose cuándo sería el momento de luchar contra los titanes. Otro día más para dar 1 o 2 pasos adelante en su formación. O ninguno en absoluto. Sonrió suavemente cuando la suave brisa pasó por su cabello y lo hizo volverse hacia su compañero cadete. Oye, Marco, ¿estás planeando unirte a la policía militar junto con Jin, no es así? Su sonrisa se desvaneció cuando volvió su mirada al horizonte donde la luz del sol no era tan deslumbrante. Sí, es cierto. Sé que estás decidido a unirte a los exploradores Y. Tampoco tienes la mejor opinión de los PM. Tomó otro trago de su bebida mientras Eren se burlaba. Sí, ¿podrías decir eso? ¿De verdad quieres tanto el honor de servir al rey o algo así? Eren le preguntó. Sintiendo que Eren no iba a criticarlo como lo haría con Jin, Marco se relajó y siguió mirando al cielo. Bueno, más o menos. Supongo que es solo un peso de encima de mis hombros, sabiendo que mis padres deben estar orgullosos de mí siguiendo sus deseos. Me dijeron que debería aspirar a unirme a la policía militar y tener una vida mejor que lo hicieron, pero siempre me aseguraron que no será el final del camino si no puedo, así que no debería preocuparme demasiado. Pero si llego a los diputados, algún día lo haré. Poder permitirme traerlos al interior tal como siempre soñaron. Siento que ese es el verdadero honor de unirme a los parlamentarios. Supongo que todo lo que realmente quiero es que mis padres estén orgullosos. Marco se apoyó en la barandilla junto a Eren inusualmente sin emociones y reflexionó sobre su próxima elección de palabras. Eren no tenía intención de reprenderlo, ni tenía motivos para hacerlo. No podía aceptar ni castigar una intención genuina como esa, incluso si no estaba de acuerdo con él. Sé que debes haber estado desconsolado cuando tu madre murió. Su compañero de prácticas se puso rígido a su lado, pero asintió levemente, no obstante, para indicarle a Marco que continuara. Realmente lamento que hayas tenido que pasar por eso. Y creo que es un acto bastante noble en sí mismo unirse al Survey Corps. Pero, desafortunadamente Jin no sabe cómo es, y ha tenido cosas que ha tenido que pasar. Sí, lo sé, pero no puedo aceptar a alguien cobarde como ese que simplemente juega el juego del gobierno bastardo cuando los muros pueden ser destruidos de nuevo algún día, dijo Eren con el ceño fruncido. Apoyó la cabeza en su mano de nuevo mientras pensaba en lo que le dijeron los ancianos, Mikasa y Armin cuando estaban labrando las tierras baldías después de convertirse en refugiados de la caída del muro de María. Creo que ustedes dos podrían llevarse muy bien si hablaran entre ustedes sobre sus diferencias. Marco sonrió después de decir eso. Si no fuera tan idiota, al menos no podría prestarle atención. Como si pudieras desear todo lo que quieras, pero no hay forma de que nos llevemos bien.
Eren resopló en negación, sin poder imaginar un mundo en el que Jin no fuera una idiota con él. Hola, Marco. Al darse cuenta de que Eren vacilaba ante sus palabras, Marco lo instó a continuar. ¿Sí? ¿Considerarías, alguna vez unirte al cuerpo de inspección? Lo último que querría su madre sería unirse al Survey Corps. Probablemente de ninguna manera estaría orgullosa de él por querer arriesgar su vida incluso si estuviera viva ahora. Ah, no sé, tal vez sí, las cosas fueran diferentes, entonces tal vez. ¿Diferente? ¿Cómo? Bueno, si tal vez, las circunstancias de mis padres fueran diferentes, entonces supongo, querría hacer algo que ayudaría a la humanidad más directamente. Al sentir la incomodidad de Marco, Eren inmediatamente se arrepintió de haber hecho esa pregunta. Sabía cuál iba a ser su respuesta antes de preguntar. Marco siempre fue amable y educado con todos, y por eso le había dado una respuesta que aceptaría sin limitarlo a una promesa. Marco quería unirse a la policía militar. Eren solo quería liberarse de los muros junto con todos los demás con los que se llevaba bien en el cuerpo de cadetes 104. El silencio continuó por un tiempo y Eren comenzó a sentirse mal por poner a Marco en el lugar sin importar cuánto había esperado que Marco pudiera dar una señal de que podría considerarlo. Hola Marco, hola Eren. Chirrió la voz de una joven rubia demasiado alegre. Ambos dieron un brinco y se volvieron hacia la presencia inesperada detrás de ellos, sin darse cuenta de que se acercaba en absoluto hasta que hubo subido por completo las escaleras hasta la torre de vigilancia. Ah. Krista, ¿cuánto tiempo has estado parada ahí? Gritó Marco, logrando no derramar el contenido de su bebida. No se podía decir lo mismo de Eren. Aunque se las arregló para agarrar el asa antes de que fuera demasiado tarde, la mitad de la bebida en la taza se había derramado por la barandilla. Afortunadamente, no había nadie debajo que pudiera haber sido golpeado por el líquido que caía. Solo podía temer lo que hubiera pasado si un instructor hubiera estado allí. Oh. Lo siento mucho por eso, Eren. La chica vivaz y de buen corazón chilló una sincera disculpa por lo que había causado. Demasiado vivaz y de buen corazón. Está bien, Krista. No te preocupes por eso, todavía queda algo. Eren estaba un poco molesto. No es que hubiera desperdiciado su taza, sino porque se dio cuenta de cómo se estaba comportando la chica. Krista se deslizó hacia adelante sobre las tablas de madera chirriantes y se volvió hacia Marco. Oh, acabo de llegar ahora. Había estado escuchando su conversación durante los últimos 2 minutos, aunque al principio, sin querer, había terminado escuchando a escondidas lo que debería haber sido una conversación relativamente privada mientras reflexionaba sobre cómo hacer su entrada. Ajá, parece que tenemos que estar más atentos cuando estamos de servicio, bromeó Marco. Era el deber de la mañana que a Eren le habían asignado solo. Su regla duraba de 4 a 7 de la mañana y era la última de las vigilias de ese día. Había 5 torres de vigilancia alrededor del campo de entrenamiento y la guardia nocturna se dividía en 4 períodos de 3 horas para los cuales se elegían 20 cadetes cada noche. Se suponía que la vigilancia centinela debía tomarse en serio, aunque no contaba para su calificación, aunque las únicas cosas que los cadetes tenían que tener en cuenta eran los instructores. Aunque los cadetes no tenían forma de saber la hora exacta ya que no podían pagar los relojes, la campana sonaba en intervalos de 3 horas para indicar el cambio. El sol había salido hace un rato, sin embargo, Eren estimó que probablemente le quedaba una hora más. A veces, los mensajes se transmitían a los que estaban de servicio en el caso de que el entrenamiento comenzara antes de lo habitual, pero más allá de eso, Eren no tenía idea de para qué podría estar aquí Krista. Perdón por asustarlos así, hizo lo que la mayoría vería como una sonrisa completamente genuina. Solo quería agradecerte apropiadamente, Eren. Al ver el rumbo de la conversación, Marco sonrió con ternura y se excusó. Bueno, te veré más tarde. ¿Eh? Oh, sí, más tarde, Marco. Eren se frotó el cabello de manera extraña, sin saber qué responder. Marco y Krista compartieron un asentimiento y una sonrisa respectivamente cuando Marco pasó y los dejó solos. Krista se había acercado tanto a Marco como a Jin justo antes de que los tres junto con varios otros de sus 2 grupos se despertaran temprano y se reunieran para pasar tiempo juntos, inquietos por los eventos que habían ocurrido recientemente. Jin se había quedado con un ligero sonrojo después del encuentro con las amables palabras de la diosa Krista, cuando rápidamente comenzó a presumir ante Marco sobre sus habilidades con el equipo un poco antes. Sí, escuché del resto de nuestro grupo que cuando esos ladrones me llevaron, tú fuiste el que insistió en que todos se irían de inmediato para salvarme.
Reanudando su rostro radiante, Krista inició la conversación nuevamente. Oh, sí, se encogió de hombros sin saber cómo responder a la agradecida chica. Incierto, por lo forzado que encontró las palabras, como si fueran recitadas de un guión memorizado, bueno, es gracias a todos también. Se acercó a la barandilla donde Marco se había parado momentos antes. Se apoyó en la barandilla y miró en la misma dirección en la que Eren y Marco habían estado mirando. Pero a diferencia de ellos, se dio cuenta de que ella no estaba buscando nada en absoluto. Solo mirando al espacio. Ella se giró y volvió a hacer contacto visual con él. Él había estado mirándola todo el tiempo, inmóvil. Esperando lo que la chica frente a él estaba a punto de decir. Eres muy bondadoso, ¿sabes? ¿Eh? La declaración tomó completamente a Eren con la guardia baja. No estaba acostumbrado a cumplidos como ese en absoluto. Especialmente cuando la mayoría de la gente lo veía como un niño impetuoso que buscaba venganza. Ah, bueno, al final fue Armin quien realmente te salvó. Y mi casa, por supuesto, también. Lo sé. Krista puso los ojos en blanco y asintió, apoyando la cabeza en su mano derecha y continuó. Pero Armin me dijo que tú fuiste uno de los que convenció a Jin y a todos los demás para que me siguieran. Si no hubieras hecho eso, entonces no habrías sido capaz de alcanzar a la banda de ladrones. No habrías podido conseguir el equipo OD necesario. Y no habrías podido capturar el primer carruaje sin tu habilidad y la de Jin. Ah, bueno, supongo, volvió a su posición y fue a apoyarse en la barandilla junto a Krista. Krista tuvo que estirarse un poco mientras se inclinaba, su short presionando contra su cuerpo y exponiendo sus curvas. Eren rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y desvió la mirada antes de que lo atraparan. No era como Jin, queriendo satisfacer sus pensamientos perversos dirigidos principalmente a mi casa, no, él estaba cautivado por su comportamiento peculiar en lugar de su aparente ternura de la que escuchó alardear a los otros cadetes. Y entonces, sin querer, él la había estado mirando, simplemente sin saber cómo tener una conversación con la extraña chica. Armin incluso me contó cómo tenías esa mirada determinada en tus ojos. Dijo que nunca retrocederías cuando tuvieras esa mirada. Me dijo que dijiste que me ibas a salvar aunque fuera solo. Así que realmente gracias tú, Eren. De verdad, eres un tipo muy bondadoso que es amable con todos. Gracias. Sus palabras rezumaban dulzura. Casi cualquier otra persona los habría aceptado con cariño combinado con la sonrisa angelical que percibirían. Sí, no Eren. Fue recibido con una suave risita. La risita de una gentil joven que estaba agradeciendo a la persona que la había salvado, pero su salvador lo estaba ignorando como si no fuera nada modesto. ¿Cómo podría no reírse? Si alguien estaba siendo modesto después de arriesgar su vida por ella, entonces la dulce Krista tenía que responder mostrando lo sinceros que eran sus actos. Y así sus ojos se encontraron con la expresión de la niña que significaba irradiar felicidad y gratitud. Una expresión que estaba destinada a recibir palabras de nada como respuesta. Eren no dio tal respuesta. No hizo ninguna sonrisa amable. Así que dejó de reírse. Ella siguió mirándolo, esperando algún tipo de respuesta. Una especie de reconocimiento. ¿Hay algo mal? Krista estaba desconcertada. Insegura de la mirada inquisitiva que le estaba dando, trató de tentarlo para que le diera las palabras de bienvenida que ella buscaba ya las que estaba acostumbrada. Dije algo malo. El silencio había comenzado a volverse incómodo. Buen corazón, Eren reflexionó sobre las palabras con las que lo había llamado, buen corazón, una persona bondadosa que es amable con todos, ¿como tú? Él la miró. Incapaz de ocultar sus emociones, Eren miró a Krista. El desagradable silencio se había vuelto tenso. Los ojos de Krista se abrieron como platos por la sorpresa, sin esperar esta muestra de hostilidad. Dejó de inclinarse y se llevó una mano al pecho como para protegerse de su mirada y dio un paso atrás. Buen corazón, Eren repitió la palabra que había estado resonando constantemente en su cabeza, estás equivocado. No soy bondadoso en lo más mínimo. Ah, bueno, quiero decir, eso fue algo muy amable que hiciste por mí, y sé que peleas con los demás y especialmente con Jin, pero, entonces, creo que eres una persona amable, tartamudeó, pero se recuperó rápidamente y se alejó de él. Cuchillo ensangrentado y cadáveres fríos. Sacudió el recuerdo de su cabeza. No me refiero a... Eso se dio cuenta de que ya había dejado que sus emociones lo dominaran por segunda vez esa mañana. Él se tambaleó y se separó de su mirada, contemplando el amanecer de nuevo. Mirando hacia adelante hacia algo, a diferencia de la chica a su lado que miraría a la nada. Parecía asustada.
No herido o confundido por sus palabras, simplemente asustado por algo. No soy como tú. La chica estaba tratando de relacionarse con él, pensó Eren. No sabía por qué, pero podía ver fácilmente lo que ella estaba tratando de hacer a través de su carácter claramente mentiroso. Ella lo describió con las mismas palabras con las que todos en el campamento la describirían a ella. Yo, hice lo que cualquier otro camarada en entrenamiento debería haber hecho. Estamos todos juntos en esto. Nuestro territorio ha sido arrebatado por los titanes y es por ellos que nos hemos visto obligados a alistarnos en el ejército para sobrevivir con comida y cobijo hasta el día siguiente. Así que, estamos juntos en esto. Si fuera un noble gordo sentado sobre sus riquezas y posesiones o un trabajador de campo cobarde que no tiene la voluntad de luchar, entonces yo no me molestaría en mostrarle amabilidad a alguien así. Eren no era alguien amable con todos. Un héroe o un mesías sería alguien que pensara en todo el mundo y encajara en la descripción de quien Krista intentaba retratarlo. No era ni un héroe ni un mesías. En el mundo en el que vivían, era imposible que ambos existieran. Nadie podría encajar en ese tipo de papel. Nadie así podría existir jamás. Y supo, más seguro que nunca de nada, que la chica a su lado, estaba mintiendo falsamente. Oh, fue todo lo que la rubia pudo murmurar. Krista se había quedado estupefacta por la intensidad detrás de sus palabras. Esto no era lo que había esperado al venir aquí. Bueno, aún así estoy agradecido, y. Todavía eres amable al pensar en tus camaradas al menos. Lo que sea. De nada, supongo, lo haría de nuevo si tú o cualquiera de nuestros camaradas estuvieran en peligro, pero no es porque me importen todos. Luchar juntos contra el titán, él finalmente le dijo las palabras que ella había estado buscando, a pesar de tratar de ocultar su amargura, ella notó una ventaja en ellas. La señal de la finalidad. Eren solo estaba diciendo las palabras que ella quería escuchar, uno de los pocos momentos en su vida hasta ahora en los que no estaba siendo honesto al decir lo que pensaba. Pero el verdadero mensaje podría captarse fácilmente a través de sus palabras anteriores. Bueno, te veré en el entrenamiento, fue todo lo que pudo decir. Incapaz de decir nada más, se levantó lentamente y se alejó, sintiendo que había fallado como Krista por primera vez desde que Krista había sido creada. No, ella sabía que había fallado. Por primera vez. No podía soportar más el silencio. Pero más que eso, sus pensamientos todavía estaban sacudidos. Había pensado en acercarse a Eren porque estaba verdaderamente agradecida. Pensó que podría hacerse amiga de alguien que ella pensara que era realmente amable. Alguien como Krista. Alguien a quien pudiera admirar y copiar mientras perseguía con el único personaje que podía pensar que podía seguir. Un personaje de algún lugar que no podía recordar. Un personaje al que pensó que Eren podría ser similar. Un modelo a seguir. Alguien con quien Krista pueda recorrer el camino para librarla de su soledad y hacer que no se sienta diferente de todos los demás que buscaron seguridad y prosperidad detrás de los muros. Pero estaba equivocada. Eren no era como ella pensaba que sería. Pero, todavía la había salvado. Él había sido la primera persona en toda su vida que había arriesgado su propia vida por la de ella. Muchos de los aprendices eran amables con ella y respondían con cosas amables por la forma en que trataba a los demás. Pero nadie había arriesgado su propia vida por la de ella hasta que él lo hizo. Y entonces ella, Krista, estaba agradecida. Pero Historia no sabía qué sentir. Historia fue encerrada, reprimida por Krista. Si ella fuera Historia, entonces no tendría futuro. Así que ella tenía que ser Krista. Era solitario ser Krista. Probablemente seguiría estando sola como Krista. Pero, algún día podría haber alguien que sea igual a Krista. Alguien que caminó por el mismo camino. No podía volver a ser Historia. Así que Krista se aferró a ese único deseo. Continuaría por su camino tal como le ordenaron, hasta que... Oh, Eren. Él se volvió hacia ella. Krista se había detenido justo antes de descender y se volvió hacia él. ¿Sí? Se recuperó y asumió una postura neutral, dejando a un lado sus pensamientos anteriores. Yo también me uniré al Survey Corps, solo para que lo sepas. Parpadeó ante las palabras de la pequeña niña. No hubo determinación de unirse a la lucha contra los titanes y ayudar a la humanidad. Ninguna. Eren sabía que su amabilidad era falsa. Una fachada obvia y débil de la que todos los demás parecían no darse cuenta. Pero optó por no llamarla por eso. ¿Así que estabas escuchando antes? Él la acusó. Obviamente había estado escuchando durante más tiempo del que decía. Solo otra mentira que Krista había hecho.
Siempre había elegido la respuesta que había hecho felices a todos durante los últimos 3 años. Eren lo sabía. Así que ella le dio la respuesta que quería. Una respuesta dada con la intención de actuar amablemente. Pero era la primera respuesta honesta que había dado Krista. Sí, lo siento, no fue mi intención. Pero creo que tienes razón al elegir a los exploradores, y eso, supongo que lucharemos juntos algún día. Hasta el día que ella murió. Justo como se planeó. Pero no estaba menos asustada por el futuro que se le presentaba. Ya veo, ¿por qué quieres? Detuvo sus palabras. Él ya sabía la respuesta que le daría la chica falsa frente a él. Querría ayudar a los demás por parecer una chica de buen corazón. Ella no le diría la verdad sobre por qué quería unirse al Survey Corps. Pero, al menos sintió que ella no estaba mintiendo en este momento cuando dijo que se uniría a él. Cambió sus palabras rápidamente. Bueno, siento que deberías poner todos tus esfuerzos en entrenar entonces. Ah, sí, él no había hecho la pregunta que ella esperaba. Para nadie era un misterio por qué Eren quería unirse al Survey Corps. Pero ella no pudo revelar la verdad. No tenía nada más que decir. Aparte de tratar de limpiar este encuentro. Una última oportunidad para despejar este lío. Bueno, supongo que podemos entrenar juntos en algún momento. Sí, supongo que podemos hacer eso. A Eren no le importó. Tal vez aprendería por qué la chica estaba viviendo una vida falsa. Pero no era algo que le interesara tanto. Krista ofreció una sonrisa de despedida a la que Eren se dio la vuelta. Otra vez. Su amabilidad había sido rechazada por este chico. No obtendría la respuesta que esperaba. Entonces ella se fue. Descendiendo por las escaleras de la torre, Krista siguió su camino. Buscando a alguien que la acompañe un día en su camino. No encontró a nadie. Pero más tarde encontró una pista en la montaña nevada. Y encontró su respuesta en el castillo de Utgard. Ymir le mostró un camino diferente. Pero Ymir luego se fue. Krista había sido destruida. Luego se convirtió en historia una vez más. Y ella se perdió. Las únicas cosas que le dan una apariencia de dirección son recuerdos como estos. Momentos que también alegraron a Historia. Ella recordó cómo lo dejó así. Eren se había quedado solo allí. A él no le gustaba ella. A él no le gustaba ella en absoluto. En verdad, odiaba por completo el acto que ella estaba soportando. Una fachada para cubrir lo que no quisiera revelar. Él la odiaba. Pero, no tenía motivos para entrometerse en su historia. No le intrigaba mucho. Pero siempre recordaba cuánto odiaba a Krista. Principios del otoño del año 850, al amanecer de la noche. Wu, el capitán. Estaba Hu, en lugar del rostro severo de su superior, Eren tenía un rostro apático y desprovisto de emoción. Oh, ¿eres tú, Historia? Ella no dijo nada en respuesta y simplemente se acercó a él, observando lo que estaba haciendo. Sus pasos ligeros la hicieron pasar desapercibida hasta que estuvo muy cerca de él. ¿Por qué siempre se me acerca sigilosamente? Lo juro. Después de volver a mirarla con incertidumbre, Eren volvió a mirar la puesta de sol y se sentó en el suelo seco con los brazos sosteniendo su forma inclinada desde atrás. El círculo dorado en el cielo se había hundido hasta la mitad de las colinas del este. El cielo más cercano todavía tenía un tinte rojo que se mezclaba con los colores púrpuras más profundos y luego con el cielo oscuro de la noche. La escena se sentía quieta pero a la vez tierna y poderosa, a diferencia de la niña. Le quedaba mucho mejor al chico, así que la chica se quedó allí, mirando al chico y recordando lo fuera de lugar que se sentía. Consideró volver a entrar, pero negó la idea al instante. Historia, puedes sentarte, ¿sabes? Cada vez más incómodo con ella mirándolo en silencio, decidió hablar y tratar de hacer algo para deshacerse del comportamiento incómodo de la chica rubia. Una vez más, Historia no respondió, pero se acercó a él y tomó un lugar a un pie de distancia de él y comenzó a imitar su postura debajo del árbol en el que estaba sentado el mismo Eren. Maldita sea, todavía puedo sentirla mirándome por el rabillo del ojo. Honestamente, lo que está haciendo es mirarme fijamente. Ya han pasado un par de minutos sin... ¡Ak! Historia rápidamente dejó escapar un pequeño chillido cuando sus manos resbalaron y su espalda cayó al suelo inesperadamente.
terminó inclinándose hacia atrás cada vez más y, por lo tanto, tuvo que seguir arrastrando los brazos hacia atrás para mantenerlos más o menos perpendiculares al suelo, pero perdida en sus pensamientos y concentrándose en su compañero, terminó sin prestar atención y de alguna manera resbaló en una caída. Hoja. Eren miró con una ceja levantada antes de alejarse para ocultar su sonrisa y contener su risa por la torpeza. El suelo estaba embarrado aquí. Eso es todo. Avergonzada por su exhibición, trató de echar la culpa a otra parte, lo que resultó en que Eren se riera abiertamente mientras examinaba el suelo a su alrededor. No había llovido en toda una semana, aunque había señales de que caería en cualquier momento, aún no había llovido y la tierra aún estaba seca por el persistente calor del verano. Al darse cuenta de esto, Historia apartó la mirada de su molesto compañero y se cruzó de brazos, la vergüenza hirviendo. «Hay una hoja atorada en tu mano», respondió después de reprimir su diversión. Ella saltó ante su comentario y se apresuró a darse cuenta de que tenía razón. Quitándoselo, se giró y trató de echarle la culpa a la hoja esta vez, pero se detuvo al ver la sonrisa satisfecha que él le dirigió. «Necesitas ser más consciente, como Sol», detuvo sus palabras al recordar quién fue el que le enseñó esas palabras exactas. Su anterior diversión disminuyó y fue reemplazada por un frío resentimiento. Historia lo observó mientras su cuerpo se abrochaba antes de que él se calmara y volviera a mirarla. Se inclinó hacia ella y extendió su mano hacia ella. Antes de que pudiera cuestionar lo que estaba haciendo, la mano de Eren se metió rápidamente en su cabello y la retiró, sosteniendo otra hoja que había caído en su cabello momentos antes. A su alrededor, notó que muchas hojas de color rojo oscuro y marrón caían del árbol sobre ellos y alrededor de la pequeña porción de bosque que aparentemente estaba compuesta por el mismo tipo de árbol. El pensamiento de «es bonito» pasó por su cabeza e hizo que sus ojos se abrieran como platos al apreciar lo que estaba viendo. Y dentro de ella, Historia sintió algo. Ver las hojas teñidas caer de los árboles en preparación temprana para la próxima temporada, al igual que la piel de una serpiente que se desprendió de sí misma que habían encontrado en sus días de aprendices. Sintió que algo temblaba dentro de ella. Un latido suave que sugería que Historia todavía estaba viva después de deshacerse de Krista. Eren. Sus mejillas ligeramente rojas aún visibles, que internamente esperaba que fueran disimuladas por el matiz apenas restante de la puesta del sol. ¿Sí? Volvió a centrar su atención en ella. ¿Viniste aquí para ver caer las hojas moribundas? En lugar de hacer la pregunta que tanto anhelaba hacer, decidió preguntar algo que podría darle otra señal. Fue pacífico para ella. Sintió como si tuviera tanta importancia dentro de ella. Una señal. Esta era otra señal más, y ella quería otra. No, en realidad, no tenía idea de que era hora de caer. Quiero decir que es muy temprano, el otoño acaba de comenzar. Luego hizo un gesto con la cabeza hacia el este, donde el sol había desaparecido pero aún había dejado una matriz de colores similares en tono al color de las hojas que caen a su alrededor. Es solo que, hace mucho tiempo, pasaba mis días mirando hacia el cielo. Y. Con todo lo que sucedió recientemente, tenía ganas de volver a mirar el cielo, justo como antes de que todo comenzara. En ese día, Reiner y Bertold, recuerdo que, aparte de Mikasa y Armin, a menudo se quedaba con ellos, y Annie, secretos a sus espaldas, al igual que Ymir, se sentaron allí, en un silencio satisfecho por un rato. Ambos finalmente se habían relajado y ya no sentían la incomodidad entre ellos. Las hojas seguían cayendo, aunque a un ritmo mucho más lento a su alrededor, cubriendo el suelo con el mismo tono y cubriendo los pocos parches de suelo en un color contrastante. Después de un rato, Eren miró a Historia para ver que estaba mirando hacia arriba, hasta el cielo en el que algunas estrellas han revelado su brillo al cielo. Se sentaron allí, a medida que pasaba el tiempo y más estrellas comenzaban a aparecer a medida que la noche llegaba para apoderarse de los colores persistentes de la luz restante del sol que ya se había ido. En cualquier caso, parece que el resto del equipo no volverá esta noche. Eren se levantó y se sacudió el polvo. Esta no es una buena señal, pero estoy seguro de que con Armin, Mikasa y el capitán allí, pueden manejarlo. Probablemente deberíamos regresar adentro ahora, y turnarnos para vigilar. Eren le dijo e Historia asintió en respuesta, pero no se movió de su lugar donde estaba arrodillada. Historia. Ya voy, solo, le dio una última mirada a las brillantes luces de las estrellas y la luna. He tomado mi decisión, seguiré mi propio camino, así que, por favor, Eren, ¿podrías tal vez ayudarme a encontrar mi camino?
Lo sé, es egoísta pedir algo así, pero te prometo que no seré solo dependiente de ti, es solo que fuiste la primera señal hasta ahora que me hizo sentir algo bien, y ahora mismo, me has dado otra señal de eso. No lo entiendo, no entiendo qué debería estar haciendo como Historia, así que por favor, sigue mostrándome señales que me hagan sentir que Historia está haciendo algo bien. Ella hizo su elección absoluta. Ella comenzó a caminar por ese camino. Aunque todavía no entendía quién era Historia hasta este momento, decidió que la abrazaría, que llegaría a entender a Historia con las señales que le estaban dando y que quería convertir a Historia en algo más. Solo podía esperar que este fuera el camino hacia tal cosa. Tal vez solo perdería de vista a Historia que ha encontrado hasta ahora como antes. Pero era el único camino presentado a los ojos de Historia. Y ella sabía que nunca sabría a dónde va, a menos que continúe en él. Así que ella comenzó a caminar por ese camino. El camino a... El viento era bastante fuerte ese día. El desordenado cabello castaño oscuro del soldado con una sola pierna se balanceaba con la brisa mientras su forma sentada miraba hacia adelante a varios hombres y mujeres heridos que luchaban por moverse, hablar o ver en algunos casos. Soldados que lucharon en la reciente guerra de 4 años y regresaron a casa solo para luchar. Luchando por levantarse y encontrar una razón para seguir adelante. Pero recuperar partes perdidas del cuerpo era algo que solo unos pocos podían hacer en este mundo, y para el resto, nunca podrían recuperar sus formas pasadas. Tal fue el precio de ser empujado al infierno y lograr salir de él. El viento se estaba volviendo más frío. Los trabajadores del hospital atendían a aquellos que comenzaban a temblar por la ropa barata que vestían, ayudándolos a entrar uno por uno para brindarles una mejor comodidad que la que podrían brindar las paredes de ladrillo. Un muro rectangular rodeaba el edificio, pero no era particularmente alto y el viento soplaba por encima y hacia abajo en el área que rodeaba el edificio del hospital. El soldado cojo estaba sentado en un banco que descansaba cerca de una de las paredes y así podía sentir gran parte del frío que se avecinaba. Una muleta estaba acurrucada en sus manos, su madera comenzaba a descomponerse en las esquinas que la mantenían unida. Solo duraría como máximo otros 2 meses. Pero ni el frío ni el apoyo barato preocupaban al pelinegro. Su cabello largo hasta los hombros estaba balanceado hacia su izquierda, haciendo que el vendaje, que cubría completamente su ojo izquierdo junto con el resto de su frente, se volviera cada vez más visible para cualquier espectador. Ah. Señor Kruger. Un joven rubio, de unos 12 años, salió corriendo por la entrada abierta del hospital. Disminuyó la velocidad cuando llegó a sentarse junto al soldado de una sola pierna, que le devolvió un asentimiento a modo de saludo. Solo media docena de pacientes seguían alrededor, todos excepto un par entraban por las puertas del hospital, buscando refugio del frío cada vez mayor. ¿Falcó algún progreso hasta ahora? Los dos se conocieron hace aproximadamente 2 semanas y hablaron por primera vez en el mismo lugar en el que se encontraban ahora. Todavía tengo que cerrar la conversación entre Gaby y yo, pero siento que al menos he tenido algo de crecimiento. Su uniforme militar estaba despeinado por la exposición constante al programa de aprendices de guerrero, pero sus heridas eran tan numerosas como cuando se conocieron. Tuvimos los ejercicios habituales hoy, por supuesto, pero hoy nos enfocamos más en la puntería. Gaby, por supuesto, sigue siendo el mejor en eso, pero ahora estoy casi a la altura de Udo. Ya veo. Me imagino que hoy haría las cosas más difíciles de lo habitual. El hombre mayor habló como si estuviera teniendo una conversación amable con un niño más pequeño, pero en verdad, realmente estaba interesado en las inversiones de Falcó. Sí, al menos para mí, pero no tanto para Gaby. Es natural en todo. El soldado herido miró hacia el cielo nublado, recordando palabras pronunciadas similares de su pasado. Junto con las palabras de su mentor en este campo, sino también con sus propias creencias. Mi viejo camarada actuó como un mentor para mí en puntería. Concentración y serenidad mental. Equipo en buen estado. Lea la dirección del viento y nunca dispare demasiado pronto. Es mejor olvidarse de hacer un tiro que desperdiciar un solo tiro. El niño miró al hombre mayor que miraba hacia las nubes y siguió su mirada a un punto particularmente oscuro en las nubes por un momento. Sí, es como dices, solo necesito enfocar todo en eso. Solo necesito alcanzar su nivel haciendo precisamente eso.
El viento comenzó a entrar en un patrón en el que repentinamente aumentaría antes de calmarse por un momento y luego aumentaría nuevamente. Las nubes insinuaban que la lluvia podría estar en camino. Gracias de nuevo, señor Kruger, lo intentaré de nuevo mañana y pasado y seguiré intentándolo. ¿Era su mentor talentoso entonces? Un hombre muy alto con una sonrisa amable y una personalidad amable pero tímida. Algo solitario también, el soldado herido una vez había pedido ayuda al hombre alto hasta que aceptó enseñarle a pesar de su costumbre de no involucrarse. Sí, aunque ciertamente también tenía bastante experiencia. Pero ciertamente tenía talento. Un vínculo cortado que permanecería cortado como una extremidad faltante de un soldado endurecido por la batalla. El chico volvió a mirar alrededor del complejo, eran las dos últimas personas que quedaban ahora, aunque las puertas del hospital aún no se habían cerrado. Gracias de nuevo, es gracias a tu aliento que incluso he avanzado un poco. Puede que llueva pronto, ¿quieres que te ayude a entrar? Incluso si el soldado herido pudiera caminar con el soporte, tener a alguien que lo sostuviera dentro seguramente sería más fácil para él. Está bien, gracias Falcó. Y puedo garantizar que no lloverá hoy. Creo que, me quedaré aquí un poco más. Levantó su mano izquierda frente a él, sintiendo la fuerza del viento que soplaba a su izquierda. Me pregunto desde qué distancia podría estar viajando esto. ¿Eh? Miró la mano desgastada sin inmutarse por el viento. No estoy seguro, pero, supongo que el viento debe estar viajando desde un lugar lejano. Ya veo, entonces, en cierto modo, eso significaría que el viento puede llevar cosas a través de los cielos. Tal vez este viento podría estar viajando de una mano a otra, tal vez incluso tratando de llevar los deseos de una persona a otra. Deseos de anhelo, maldiciones o deseos. Los ojos del joven se sintieron como si estuvieran encendidos por las palabras del soldado herido, conmovido por el sentimiento de sus palabras y lo vivo que lo hacía sentir. ¿Tú, es eso lo que crees que estás sintiendo en este momento? ¿Los deseos de alguien en este momento? El soldado herido era tan misterioso para el joven. Sintió que tenía una larga historia que le tomaría mucho tiempo compartir. Pero el joven sintió que podía entender lo que significaban las palabras del hombre mayor. Su familia tal vez a quien no está seguro de volver a ver, o tal vez un camarada de su pasado de quien el soldado herido desea sentir algún tipo de respuesta. Sí, creo que puedo imaginar lo que ella podría querer decirme ahora mismo, el hombre mayor casi parecía genuinamente apenado pero su voz no traicionó nada. ¿Ese candidato es una niña? Es lo que preguntó inmediatamente en ese momento, el señor Kruger, entendió lo que quise decir porque él también piensa en alguien. Pensó el joven mientras continuaba mirando la mano inmóvil del hombre mayor, aún sintiendo el viento, buscando una señal. Las circunstancias son muy diferentes a las tuyas. Sus miradas se encuentran, comprensión y empatía. Pero como tú, quiero mantenerla a salvo de cierto destino. Los movimientos de las nubes se habían vuelto más claros por sus contornos, pero no mostraban signos de despejarse y el cielo permanecía gris. Una enfermera acababa de salir del edificio y se les acercaba a paso firme. ¿Es el señor Kruger, no? Cerraremos las puertas pronto en unos minutos. Es mejor entrar ahora. ¿Necesita ayuda? La enfermera miró con curiosidad por saber por qué el hombre todavía estaba fuera. Aquí solo con un niño en ese clima. Sí, entiendo. Por favor, dame unos minutos más, siento que esto me ayudará. El soldado herido no había revelado que había mentido sobre su amnesia al hospital y el joven tampoco se lo había contado a nadie. Oh, bueno, supongo que si ese es el caso, supongo que unos momentos más no harán daño, pero por favor no te quedes aquí demasiado tiempo y regresaré justo antes de que cerremos oficialmente. La enfermera algo experimentada entendió que esto sin duda podría ayudar a su paciente y se retiró adentro, aceptando su pedido con la esperanza de que su condición pudiera mejorar. El niño, que seguía sentado junto al hombre mayor durante el intercambio con la enfermera, había comenzado a sentir los efectos del frío. Probablemente se acercaba la noche y su hermano querría su ayuda en la casa más tarde. Me voy a ir ahora. Espero que regrese con su familia, y que ella esté a salvo cuando lo haga. Lo veré mañana, señor Kruger. Se levantó y emprendió el camino hacia la salida. Sí, te veré mañana. El soldado herido se quedó solo después de despedirse del niño, solo en el frío y el viento. Quizás el viento traía un mensaje de ella, pero el soldado herido carecía de la capacidad de descifrar su contenido exacto. Sin embargo, podía sentir sus sentimientos incluso si estaban separados por el océano y las paredes. Probablemente estaba mirando afuera desde esa cabaña en este momento.
Tal vez ella estaba sosteniendo su mano y sintiendo el viento también en este momento, pareciendo como si estuvieran imitando a un niño. Tal vez sería un poco demasiado frío para ella, por lo que probablemente pronto entraría y se sentaría junto a la chimenea si no lo había hecho ya. Pero definitivamente al menos estaba mirando hacia el horizonte en busca de una señal de su regreso. Deseando que regrese. Y su deseo fue llevado por los vientos al soldado herido. Volvería con ella pronto. Pero el viento solo soplaba en una dirección, por lo que su mensaje no pudo ser llevado de vuelta a ella. Te prometo que volveré a ti. Sé que te prometí muchas cosas, la mitad de las cuales he roto. Pero por favor espérame. Estoy tomando el camino hacia un lugar donde ya no puedo romper ninguna promesa. Así que por favor, espérame. El hombre habló al viento, pero el viento no escuchó. Él estaba solo. Completamente solo en este momento. El soldado herido hace un juramento revestido de viento inquebrantable e incesante. Una llama solitaria, atenuada pero invicta por la fuerza del viento. Solo pero no vacío, incluso si tengo que luchar contra 1.000.000 de soldados y el resto del mundo solo por ti. Él no estaba vacío como ella en ese entonces. Pero en ese momento estaba solo.